Este repartidor de comida entregaba su pedido como todos los días, cuando vio como su esposa salía del baño de otro. Era evidente, muchachos, nuestro cachudo se enteró de la peor manera que su esposa se entregó peor que pollo a la brasa en oferta, pero quien lo hubiese imaginado, él en realidad era un multimillonario oculto. El manga comienza dentro de un hotel, donde vemos a Wang Jiayao, pero la llamaremos la Gran Putrix, la cual entraba a ducharse. Mientras tanto su acompañante, Fan Chao, la veía desde la puerta, y como todo un puerco olía su vestido pensando en todas las cosas que le haría, hasta que de pronto alguien toca su puerta diciéndole que su pedido llegó. Así es como conocemos a nuestro prota, Ye Chen. Cuando la Gran Putrix salió preguntándole a Fan Chao si se llevó su ropa, se quedó atónita al ver que el prota estaba ahí, y este también estaba tan impactado que soltó su comida, cosa por lo que Fan Chao le reclama, y recién entendió lo que sucedía al escuchar de la Gran Putrix que Ye Chen era su esposo. En lugar de preocuparse o sentirse mal, el hijo de su madre se burló de que tenga como esposo a un simple repartidor inútil, mientras que nuestro prota, como todo un perdedor, le exigió a su esposita una explicación, recordándole que él se unió a su familia hace 3 años y siempre le sirvió todas las comidas, todas las labores las hacía él, y a pesar de que nunca le permitió tocarla no se quejó. Ahora que la encontró con otro dispuesta a pachamanqueárselo, descubrió que pensó mal de ella cuando creyó que era una mujer de principios. Y esta laica, desviando la mirada, le responde que lo hace porque su esposo es un repartidor mediocre e inútil. Le presume que Fan Chao era un director general de una gran empresa, además de ser el heredero de la familia Fang, una de las mejores familias en toda la ciudad de Junzhou, y ella jura que solo un hombre así es digno de tenerla. Fan Chao, con arrogancia y burla, le dice al prota que por ser el esposo de la Putrix le daría una buena reseña, añadiendo que si se arrodillaba y pedía disculpas le daría una de 5 estrellas, cosa que nuestro prota no hizo, porque podrá ser un cachudo, pero jamás se humillaría por dinero. Al ver cómo Fan Chao quería seguir con el canchis, Ye Chen lo aleja exigiéndole que suelte a su laica, a lo que ésta, en defensa de su amante, lo aleja a él, advirtiéndole que si no se largaba llamaría a seguridad. Y ante eso nuestro cachudo recién entendió que las mujeres deben nerfearse. Recuerda cuando su abuelo le mostró la foto de ella indicándole que esa sería su prometida, e incluso quedó maravillado la primera vez que la vio, pensando que viviría una vida feliz y plena a su lado. Ahora, viendo lo iluso que fue, le desea a la Gran Putrix que no se arrepienta de sus actos, y con sus cachos bien puestos se va sin mirar atrás, mientras que la basura esa le gritó que de lo único que se arrepiente es de haber tenido a un estorbo como esposo. Ya afuera él planeaba seguir repartiendo su comida, pero en eso recibió la llamada de un viejo, el cual, llamándolo joven maestro, le informaba que ya terminó su entrenamiento, ahora que forjó carácter en esos 3 años. Su próxima tarea era gestionar como nuevo presidente el grupo Waseng, y cuando el viejo mayordomo le preguntó si la Gran Putrix sería incluida en la familia Ye, este le respondió que en él, obviamente, no era digna. Más tarde, en la zona residencial, la Gran Putrix llegaba tranquilaza como si nada pasara, y mientras Cachudo Chen arreglaba sus cosas para irse, ella le decía que no haga tanto drama. Le recordó que gracias a ella es que puede comer y tener un lugar donde vivir, así que no tenía que pedirle perdón y él, al contrario, debería aguantarse, pero nuestro cachudo no se aguantó. Mencionó todas las veces que su familia lo humilló en público, y no respondía por el cariño que le tenía, incluso respetaba que nunca hubiera chiquitingo. Con la poca dignidad que le quedaba, declaró que a partir de ahora ya no lo soportaría más, y de esa manera le dijo que se divorciaran. La Gran Putrix se ofendió y se excusó en que es culpa suya de que ella se haya revolcado con otro, ya que solo es un inútil, advirtiéndole que si se divorcian ya no disfrutará de sus lujos, pero Cachudo Chen le menta la madre, a él no le importaban esas mamadas. La muy Putrix entonces aceptó el divorcio, enojada de que su abuelo la haya casado con un perdedor, y mientras esa laica se jactaba de lo prestigiosa que era su familia, nuestro cachudo le avisó que al día siguiente irían al registro civil. La Putrix le respondió que no se podía ese día porque era el cumpleaños de su abuela, además debía consultar con su familia antes de proceder con el divorcio, a lo que nuestro cachudo asintió esperando que no se tarde mucho. Sin más, con todo y cacho se retira escuchando los gritos de la Putrix, la cual estaba segura de que se arrepentiría de dejarla y que regresaría llorando. Ya estando lejos de esa basura, y unos metros más adelante, unos coches y guardias lo estaban esperando. Ante la lluvia se acercaron ofreciéndole un paraguas, pero él le dijo que no hacía falta, ya que estar así lo ayudaría a aclarar la mente. Momento para interrumpirlos y decirles que si quieren una continuación, primero deberán llegar a 2599 likes y 280 comentarios.
Después de que le ayudan a acomodarse la casaca, este ordena que ya es hora de irse, subiendo de una vez en unos Rolls Royce, y la gente al ver carros tan únicos se preguntan sorprendidos qué estaba pasando. A lo lejos la Putrix también estuvo curiosa, creyendo que quizás alguien muy importante llegó a la ciudad. Se nos cuenta que en el mundo había familias misteriosas como los Ruchel, los Dupont y los Morgan, pero la más poderosa de todas era la familia Ye. A pesar de tener activos que superan los 100.000 millones, mantienen un perfil tan bajo que no salen en las listas de los ricos. No solo eso, sino que su forma de educar a los sucesores es única. Las pruebas comienzan desde los 3 años, a los 5 aprenden artes marciales, piano y violín. A los 18 ya había completado su carrera de administración de empresas en una universidad de los Estados Unidos. Finalmente, para forjar el carácter del heredero, los ancianos de la familia imponen desafíos especiales, y el de nuestro prota fue vivir como una persona común en una familia de perros y perras. Aunque en ese entonces había aceptado la prueba de buena gana, ya nada de eso importaba. Ahora el joven maestro de la familia ya ha vuelto. Al día siguiente, en la villa donde se celebraba el cumpleaños de la anciana de la familia Wang, todos le deseaban salud y felicidad, hasta que preguntaron por el prota y la Putrix les respondió que estaba chambeando. Inmediatamente todos se burlaron de él, acusándolo de ser una vergüenza para su familia, y la anciana de la familia enojada quiso que regrese de inmediato a verla, reclamando que no tiene ni un poco de modales, pero la Putrix admite que en realidad no fue porque se van a divorciar. La vieja, mencionando que ese matrimonio lo dispuso el difunto abuelo, no pensaba aceptar el divorcio, pero la gran Putrix, digna de un premio Grammy, actúa como la víctima, y alegando que ella no sería capaz de deshonrar la última voluntad de su abuelo, le echa toda la culpa al prota, acusándolo de haberle sido infiel con otra chica. La vieja, sin siquiera dudar, tacha a nuestro cachudo de ser un perro, sacando en cara que gracias a ellos es que tiene donde vivir y cosas de lujo, y otro tipo felicitó al prota por dejar de ser un tonto, ya que todos sabían que la gran Putrix nunca le hizo el canchis canchis. Pero a pesar de eso, la vieja creía que el prota no tenía derecho a enredarse con otras, así que exigió que lo llamen para darle su merecido según las reglas familiares. Al otro lado, cuando el cachudo Chen contesta y la Putrix le pidió que fuera, este de una se negó y colgó, algo que ella ni se las creía, y avergonzada le avisó a la vieja que no iría, a lo que ésta se exaspera más diciendo que un simple perro no debe tener ese temperamento. Ante eso ordena a Wang Xiaohie, que creo es el hermano de la Putrix, que vaya a donde Ye Chen y lo traiga a rastras, cosa que el feliz obedece, ya que no es la primera vez que le dará una paliza. Cambiando de tema, la vieja anuncia la razón del por qué pidió que todos estén ahí presentes, y es que el nuevo presidente del grupo Huaseng había llegado a la ciudad, y nadie sabe ni su nombre ni su cara. Como ellos siempre habían colaborado con ese grupo, estaban negociando una financiación de 70 millones, y para eso todavía faltaba firmarse el contrato, así que debían ganarse su favor del nuevo presidente sea como sea. Mientras tanto, vemos que nuestro prota se había puesto su traje de repartidor, ya que ese era su último día de contrato y quería cumplirlo, además que no creía oportuno revelar su identidad, aprovechando para observar todo desde las sombras. En eso recibe la llamada de Wang Xiaohie, quien le insistió para tener una conversación, y cuando el prota le dijo dónde estaba, este sonrió maliciosamente pidiéndole que lo esperara. Solo minutos después lo encontró, ordenándole con arrogancia que se suba al coche para ver a la anciana, a lo que Ye Chen le deja en claro que ni siquiera si su vieja se encuera le hará caso. Definitivamente él solo quiere divorciarse, y el otro, ofendido de lo que dijo de su santa abuelita, señaló que le van a aplicar la ley familiar, cosa que nuestro prota no entendía por qué. Wang Xiaohie le explica que es por haberle sido infiel a la gran Putrix, por lo que iba a pagar con su vida, y Ye Chen, escuchando lo que dijo esa desgraciada, no se pudo aguantar, y dejando confundido a su todavía cuñado, se rió a carcajadas. Al instante se le quitó la gracia y se puso serio, sin poder creer lo descarada que pueden ser las mujeres. Por eso yo pido legalmente que las nerfen, y Wang Xiaohie, viendo su expresión, no pudo evitar asustarse, pero al instante se convence de que solo era su imaginación y, llamándolo basura, le exige que regrese para recibir el castigo. Al recibir la negativa del prota, decide salir del carro para él mismo darle una paliza, a lo que Ye Chen en respuesta estira la pata y a 45 grados Celsius se lo papea, dejándole la mitad de la cara roja, y este, reclamándole que se atreva a hacerle eso, jura que le dará una lección. Con un cuchillo se dispuso a bajárselo, mientras que nuestro prota se enfocaba en esquivar, hasta que encontró una apertura y, aprovechando para tumbarle el cuchillo, se lo vuelve a madrear en la jeta. Teniendo a la nenita en el suelo, le ordena que regrese con un mensaje suyo,
Ye-Chen ya no es un perro de los Wang que todos humillan, además que él irá solo si se le da la gana, y sin más vainas se retira mientras la nenita chillona prometía que le haría pagar. Por otro lado, volviendo con el cumpleaños de la vieja de los Wang, esta se alegró al ver que su nietecito volvió y creía que trajo al inútil de su yerno, pero se llevó una tremenda sorpresa al ver que su nietecito apareció prácticamente sin rostro. Le preguntó qué fue, a lo que este, como toda la nenita que es, fue a sus brazos para echarle toda la culpa al prota, y en eso sale Wang Ziqiang, el padre de la nenita, el cual no podía creer que Ye-Chen se atreva a lastimarlo de esa manera. Wang Shaohie propone llamar a la policía, pero la abuela se avergüenza solo de pensar que quedarían en ridículo, aunque aparentando solo dice que es un asunto familiar, y le indica a Wang Ziqiang que use sus conexiones con el bajo mundo para que esos maleantes le den una lección. Media hora después, dichos maleantes ya habían encontrado a Ye-Chen, pidiéndole que los acompañara para darle un regalito. Pero nuestro cachudo ya vio la rosa de Guadalupe y no se la cree. Él solo quería cumplir con su último día de trabajo. Ante eso, los maleantes se lanzaron contra él para darle su lección, y durante 5 minutos se escucharon unos gritos desgarradores. De ahí salió nuestro prota reluciente, alegrándose de que su entrega no se haya malogrado. Pero sorprendentemente uno de los maleantes salió a pesar de estar con medio cuerpo adormecido, aunque fue por las puras porque el prota sin voltear lo golpeó y lo mandó a contar ovejitas y logró atrapar la comida que había soltado, aliviado de que siga intacta, y así tranqui se fue a seguir con su chamba. Por otro lado, los de la familia Wang sorprendidos se enteraron de que los maleantes quedaron lisiados, y los presentes que escucharon la noticia pensaron atónitos que quizás el yerno inútil es un experto en artes marciales. Es en eso que le avisan a la vieja que el señor Ma Kung fue para felicitarla, y Wang Ziqiang se le acercó para decirle que tiene una idea, pues el señor Ma Kung era el jefe de Ye-Chen en la empresa de delivery. Este hace su entrada con un regalo para la vieja, deseándole una larga vida y prosperidad, a lo que ella, haciendo notar su desánimo, le agradece, y cuando el señor Ma Kung le pregunta por qué estaba así, la vieja se hace la buenita, dizque porque no quería molestarlo con sus problemas. Wang Ziqiang le susurra contándole todo lo que pasó, obvio fue con la versión de que el prota es un infiel y golpeó de la nada a su hijo, y el señor Ma Kung enojado hasta quería darle una lección si no fuera porque no tenía muchos contactos, pero Wang Ziqiang le recordó que precisamente él es el jefe de Ye-Chen, y recién entendió lo que habían planeado las otras ratas. Sin perder tiempo hace una llamada para que le asignen un pedido al prota y lo traigan a ese lugar. 15 minutos después nuestro cachudo llega con su pedido y lo notifica para que salgan a recogerlo, sin embargo el señor Ma Kung le pidió que se lo lleve adentro. El prota sabía que esa familia Wang estaba ahí, y como ese tipo de lugares no dejaban la entrada a repartidores, le pidió que él mismo saliera a recibir el pedido. Escuchando eso, los tipejos asintieron, y el señor Ma Kung le indicó que lo espere en la puerta. Cuando los vio, el prota se dio cuenta que era una trampa, mientras que los tipejos ya se preparaban para hacer chongo, y el primero fue el señor Ma Kung, que le exigió que se quite el uniforme y la placa de empleado, pero Ye-Chen no lo entendía. La nenita, como una presumida, le explica que el señor Ma Kung era el agente general de su empresa de delivery, y este, para demostrárselo, hace una llamada a un gerente, el cual llamó al prota para decirle que no debió buscarse problemas y que estaba despedido. Ye-Chen se enoja con Ma Kung por no dejarlo terminar su etapa de chambeador, y ante sus insistencias empieza a quitarse su uniforme de repartidor, mientras que la nenita y su papito se burlaban de que pareciera un perro hambreado, retándolo a que se siga comportando como un gallito y se haga el valiente. Nuestro prota no perdió los estribos y al contrario se dirigió al señor Ma Kung mencionándole que su contrato como agente expiraba ese año, y este, sorprendido de que lo supiera, le responde que eso no debe importarle a él. Sin embargo, el papucho con una sonrisa le recomienda que no se moleste en ir a la capital, ya que no le renovarán el contrato. Este le reclama que se crea tan importante como para que le haga perder su puesto, sosteniendo que su relación con el dueño de la empresa es cercana, y la vieja, que no se aguantó, quiso tener su turno para humillar al prota, anunciando que le aplicará la ley familiar por infiel y por pegarle a su nietecito. Ye-Chen, sin temor a la vieja loca esa, se negó a obedecer, a lo que ésta le recuerda que hace 3 años le hizo una promesa, que si manchaba el honor de la familia Wang aceptaría su castigo, y le preguntó si su palabra aún tenía valor, cosa que nuestro prota reiteró asegurando que si él dice algo lo cumple. La vieja no pierde tiempo ordenando que traigan la regla del dragón, y todos sabían que un golpe de esa cosa en la cara dolería por 3 días. La cosa fue que a la muy desgraciada no le bastaba con darle un golpe, sino que quería que le den 20 bofetadas con esa vaina.
El padre de Wang Jiayao, Wang Xiyuan, en vez de defender a su yerno le quitó la regla al otro para que él castigara al prota, pero en eso la gran Putrix intercede. Ella tampoco planeaba defenderlo, sino que también quería castigarlo y usó el hecho de que el prota era su esposo. Este con burla le saca en cara que lo quiera humillar después de haberle culpado de ser infiel y con sarcasmo declara que estuvo con una mujer ejemplar y única. La gran Putrix sin hacerle caso señala que ella se encargaría de golpearlo. Después de todo no dejaría que lo golpeen a él si eso también significaba que la están golpeando a ella. Sin embargo la nenita Wang Xiaojie le quita la regla, lanzándose de frente contra el prota para vengarse de lo que le hizo antes, aunque fue fácilmente detenido por este, quien para recordar viejos tiempos le dio otra cachetada aprovechando para emparejarle la cara. Todos se quedaron boquiabiertos sin poder creer que el yerno inútil se atreva a golpear al primogénito de la familia, y la vieja amenaza al prota con que podrían llevarlo directo a prisión por ese comportamiento, a lo que este alega que todos lo habían visto, fue la nenita el que lo atacó primero y él solo se defendió. Wang Xiqiang le recuerda que él mismo dijo que cumpliría su palabra y aceptaría el castigo, cuestionando si acaso no es un hombre de palabra, pero nuestro cachudo favorito le explicó que sí dijo que aceptaría el castigo, aunque para eso primero debió haber hecho algo malo. La vieja reiterando que merecía el castigo le dijo que aparte de haber sido infiel también golpeó a su nietecito, a lo que nuestro prota le responde que esos 3 años amó a la gran Putrix con todo su corazón, y revelando que la infiel era la puta de su nietecita la incitó a que averigüen lo que pasó en el Hotel Jiahua. Los presentes escuchando eso y que el amante fue Fan Chao, ahora entienden por qué se extendió el rumor de que la familia Wang quería emparentar con los Fang, y la gran Putrix viendo que su fachada de chica pura estaba siendo desmantelada le pide a la anciana que no escuche al prota, jurando que solo estuvo con Fan Chao por negocios. Cachudo Chen para exhibirla le pregunta si para hacer negocios hacía falta alquilar una habitación y estar en bata. De pronto todos se fijan en la llegada de cierta persona, era Fan Chao que fue con un regalo en manos, y la gran Putrix lo puso al tanto de la situación pidiéndole que diga que solo se reunieron por negocios. Él se sorprendió de que el prota lo haya revelado ante todos, pero obvio no podía quedar como una mala persona y expuso que ellos tienen la conciencia limpia y que solo hablaron de negocios. Volviéndose al prota le preguntó si tiene alguna prueba de la supuesta infidelidad y se mostró tan confiado ya que él se encargó de borrar la única grabación que los delataba, añadiendo que la razón por la que Ye Chen lo difamaba era porque cuando le llevó un pedido le puso una calificación de 1 estrella debido a que tiró la comida al suelo y se comportó de una pésima forma. Aprovechó que el señor Makun estaba presente para que verifique el historial de pedidos, y él confirmó que era cierto que lo calificó con 1 estrella por su mala actitud, provocando que todos tacharan al prota de tener una mente retorcida. Este les pidió que también expliquen por qué es que se le cayó la comida, a lo que la gran Putrix arrogante le respondió que es porque no toma en serio su trabajo, y esto no causó más que risas en Ye Chen, viendo lo malévola que fue su amorcito. Volviéndose hacia la vieja le pregunta si tiene pruebas de que él tiene otra mujer así como dicen, y esta mira a su nietecita que le dice que no con la cabeza, así que deja ese asunto de lado para luego mencionar el hecho de que golpeó a su nietecito, a lo que Cachudo Chen argumenta que él solo se estaba defendiendo de un tipo que lo atacó con cuchillo, incluso propone llamar a la policía y así para que ambos vayan a la cárcel. La vieja exasperada le saca en cara que ahora se crea muy valiente cuando estuvo viviendo bien gracias a su familia, y el prota calmado le responde que siempre le guardó respeto a ella, asegurándole que mientras la nenita no lo busque él no le hará problemas, pero cambia de expresión para pedirle una sola cosa, que acepte su divorcio con la Putrix. La vieja sobresaltada acepta al mismo tiempo que expone ante todos que ese matrimonio lo había decidido su difunto esposo y que a pesar de su infelicidad su nietecita respetó la voluntad del anciano. Se jactó de que su nietecita era la belleza número 1 de la ciudad y que el prota no era digno de ella, y de esta manera anuncia que Ye Chen deja de ser el yerno de la familia Wang, por lo que será expulsado de su casa para siempre. Wang Xiqiang indica al camarero que traiga las bebidas para celebrar esa buena noticia, y los demás presentes como los chupamedias que son felicitan a la familia Wang por deshacerse de un inútil, creyendo que ahora la Putrix encontrará a alguien de su nivel, y en eso aparece la madre de la susodicha, Sulan,
quien expone que su hija nunca ha sido mancillada en su matrimonio, y avergonzando a la Putrix declara que ésta sigue siendo pura purita. Ye Chen simplemente se reía en silencio entendiendo la intención oculta de Sulan, exhibir a su hija como mercancía para que luego sea devorada por el mejor postor, y tomando una copa de vino la alzó para brindar por ella, deseándole que por fin encuentre a un hombre de su clase. Esta, sin bajarle a su tontería, le propuso que se arrodille y suplique para que convenza a la vieja de no echarlo tan rápido, y nuestro prota podrá ser cachudo pero nunca se humillaría ante una tremenda laica. Con eso dicho procedió a derramar el vino al suelo, demostrándole que ya no vale nada para él, y dicha acción obvio la hizo enojar porque significaba una rebelión, así que va para llorarle a la vieja convenciéndola de que no deberían dejarlo ir demasiado fácil. Al reclamo también se le une la nenita, mostrándole cómo le dejó la cara, si es que se le puede llamar cara a esa cosa, y como la abuela no iba a dejar que salga ileso después de esas faltas de respeto, menciona todos los agravios que su ex yerno inútil les provocó. Es así como les pidió a todos los líderes de todas las industrias que le cierren todos los caminos al prota, y la gente murmullaba que le parecía mucho que hagan tanto revuelo por un don nadie. Pero el primero en apoyar a la familia Wang fue Fan Chao, garantizando que Ye Chen no podría poner un pie en ningún hotel de la ciudad, y mirándolo con desdén se imagina humillándolo no solo con haberse quedado con la Putrix sino que también lo haría suplicar de rodillas. El segundo en apoyar a la familia Wang salió, el señor Song Wei, dueño de restaurantes, haría que el prota no encuentre trabajo en ningún restaurante. Así salió también el señor Ma Kun, que no dejaría que el prota encuentre trabajo de repartidor. Este con todos los huevos pregunta si hay alguien más que quiera intentar sabotearlo, y así salió el gerente de un KTV, no le dejaría trabajar de mesero en ningún bar o karaoke de la ciudad, mientras que nuestro prota seguía preguntando si no había nadie más. La nenita, recordando sus habilidades con las artes marciales, pregunta si alguien podría cerrarle la puerta para que nadie lo contrate como guardaespaldas, y aparentemente nadie tenía el control de ese sector, hasta que se escucha la risa de una mujer. Ella era Kim Hong-yan, que solo con su belleza dejó mudo a muchos. Wang Ziqiang la reconoce disculpándose por no haberla saludado como se merece, y Ma Kun, maravillado con la chica, se le acercó pidiéndole que se la presente, a lo que este, pensando que no tenía clase por no reconocer a esa dama, expone que dicha mujer era la vicepresidenta del grupo Waseng. Como el presidente se mantenía oculto, ella era la que manejaba todo el poder. Ella firmó los contratos internacionales con valor de miles de millones, estando por encima de todos y solo por debajo del CEO misterioso. Y este CEO misterioso pensaba en ella como su empleada. Wang Ziqiang, halagándola, le dice que ella es la única que conoce a todos los peces gordos de la ciudad, y Ma Kun, desubicado, menciona que con esa belleza no hay millonario que no quiera conocerla. Su comentario le pareció inapropiado a Kim Hong-yan porque sonaba como si tuviera algo con todos los hombres ricos, a lo que este rápidamente se disculpa, pero no dejó de pensar que tuvo que hacer ciertas marranadas para llegar a su puesto. Wang Ziqiang le pidió ayuda para dejar al prota en la calle, aunque se enojaba al recordar que para conseguir su inversión de 70 millones tenían que darle muchos beneficios a esa mujer, y al instante en que la chica suca un cigarrillo ya tenía a unos hambreados dispuestos a encendérselo con su fueguito del amor, aunque ella ni caso les hizo. Fijándose en Ye Chen, le pidió que se le acercara, cosa que este obedece creyendo que la vicepresidenta de su empresa parecía bastante interesante. Lo que ella quería era que él le encendiera su cigarrillo, y dejó a todos los hambreados desconcertados, sin saber por qué le daría tal honor a un inútil. Lo sorprendente fue que el prota le dijo que no tenía fuego, y los demás pálidos vieron cómo se atrevió a rechazar a una diosa de la alta sociedad cuando bien pudo haberle pedido fuego a cualquiera de ellos. Kim Hong-yan se levantó y se dirigió con una sonrisa hacia nuestro cachudo. Quería saber su nombre, a lo que este, diciéndole que está sorda, le responde que los demás ya dijeron hace rato que se llama Ye Chen, y Wang Ziqiang, insultándolo, le advirtió que no le falte el respeto a la señorita Kim. Este, ignorándolo, se acerca más al prota, dándole otra oportunidad solo porque tiene el mismo apellido que su presidente, y ya estando tan cerca mejor se lo hubiese besado, pero solo fue para ofrecerle que sea su guardaespaldas personal ya que le parecía lindo. Todos vieron la escena sorprendidos, pensando que la señorita Kim trataba de proteger a un inútil, y la más sobresaltada era la gran Putrix, que sonrojada se pregunta qué es lo que planeaba esa mujer. Escuchando sobre el presidente, Wang Ziqiang le pide a Kim Hong-yan que les diga su nombre completo, pero esta en realidad ni siquiera lo sabía, así que para que no se burlen le respondió que el señor Ye prefería mantenerse bajo perfil, y Ye Chen con esa respuesta dedujo que ella no sabía de él,
por lo que le pregunta sobre su oferta de trabajo. Kim Hong-jan le explica que solo tiene que arrodillarse ante la familia Wang para pedir perdón y así mediaría por él, para después de eso contratarlo como su guardaespaldas personal con un sueldo anual de 200.000 yuanes. Y con eso todos estaban seguros de que aceptaría. La gran Putrix, aún sin entender las acciones de la señorita Kim, va hacia la anciana para convencerla de hacer algo, pero esta la dejó callada diciéndole que esa mujer era de alto nivel, no por nada era la vicepresidenta de Hwaseng siendo tan joven, y le indicó que la viera bien, como ella nunca ofendía a nadie innecesariamente, aparte de que sabía cómo hacer que cualquier hombre se obsesione con ella. Volviendo con lo importante, el prota se negó, dejando atónitos a todos, sobre todo a la misma Kim Hong-jan, quien le pidió que le repitiera lo que dijo ya que no se creía que la rechazaran en público, y el prota como el caballero que es la agarró de la oreja y gritándole le repitió que se negaba a recibir su ayudita. Mientras ésta se sobaba la oreja, Wang Ziqiang le reclamó al prota que la tocara, aunque éste se defendió con que la señorita parecía estar sorda y por eso se lo dijo así de fuerte. Y Kim Hong-jan sin entenderlo acepta que tenía agallas. Así es como también se une a la familia Wang para cerrarle todos los caminos, y todos estaban riéndose de que él mismo se haya cerrado su última oportunidad de trabajo. Sobre todo la gran Putrix pensaba que simplemente debió haber soportado sus infidelidades. Ye Chen, dirigiéndose hacia Kim Hong-jan, le pregunta si lo que dijo fue a título personal o en nombre del grupo Hwaseng, a lo que ésta le responde que por supuesto fue por ambos, pero él le recuerda que no es la dueña de la empresa como para usar su nombre, lo cual era cierto, y eso hizo que esté a punto de quedar en ridículo. Esta sin embargo tuvo una idea y dijo que la verdad era que el presidente del grupo Hwaseng era su cuchurrumín y ella su cuchurrumina, lo que obvio no era cierto, el prota ni sabía quién chuta era ella. Esta seguía afirmando que era pareja del presidente, mientras que Ye Chen no entendía cómo es que no tenía vergüenza de mentir así en su cara. Y al instante todos empezaron a murmurar que definitivamente no debían dudar de la señorita Kim porque podrían pasarla mal. Por su lado Wang Ziqiang expresa estar tranquilo, pensando que como es la novia del presidente firmará el contrato de 70 millones ya que ya la han sobornado. Y esta, para que no se descubra su mentira, les pidió a todos que mantengan en secreto su relación con su presidente. El prota se aguanta la risa al parecerle una excusa muy barata después de semejante mentira, pero ella seria le preguntó de qué se reía, a lo que este mencionando que escuchó por ahí que el presidente es muy apuesto, duda de que alguien así se fije en ella, y Kim Hong-jan sonrojada se inventa que el presidente se enamoró de ella a primera vista, incluso alquiló una isla entera y con una ceremonia grandiosa le pidió que fuera su novia. El prota, ante su capacidad de fantasear, ya ni intenta seguir discutiendo, solo se vuelve hacia la gran Putrix para que de una vez vayan al registro civil para firmar el divorcio. Pero la nenita, guardando ansias, le propuso que primero se quede a comer, porque después de tener a todos en contra era obvio que se iría de la ciudad. Guiñando un ojo le agradece a Ma Kun por su ayuda cuando lo obligó a quitarse su traje de repartidor, cosa que este asiente con una sonrisa, lamentándose por no haberlo grabado. Y con eso Ye Chen decide que se encargará de ese Ma Kun primero. Saca su teléfono y llamando al viejo mayordomo le habla sobre el tipo que siempre insiste en invitarlo a cenar. Justo esa persona era el CEO de Tuan Tuan Delivery. Y confirmando eso, nuestro prota da la orden de que lo contacte para que revoque la licencia del agente Ma Kun, cosa que dejó a todos impactados. Por su lado el viejo mayordomo le respondió que esa orden será fácil ya que el CEO estará encantado de hacerle un favor, y aprovecha también para informarle que como ya superó los 50.000 millones ya puede sentarse a la mesa con el jefe, y el prota simplemente asiente, indicándole que le diga al CEO que lo invitará a comer otro día. Una vez cuelga la llamada se crea un silencio absoluto, y al instante la nenita se ríe a carcajadas creyendo que Ye Chen estaba actuando. Wang Ziqiang se une a la burla reclamándole que presuma ser alguien importante, dejándole claro que nadie le creería sus mentiras, y no solo se detuvo con eso sino que llamó campesino a su abuelo, mientras que la gran Putrix se asqueaba de ver sus intentos de fingir ser alguien que no es, pero Kim Hong-jan se mantenía en silencio por alguna razón. De repente Ma Kun recibió una llamada del señor Wu, con quien quería hablar de su renovación de contrato, sin embargo este solo lo llamó para informarle que su licencia de agente en esa ciudad quedó cancelada. Ma Kun pálido no se lo podía creer, y como no quería quedar en ridículo delante de tanta gente y especialmente por Kim Hong-jan, finge estar agradecido diciendo que ya sabía que le renovarían el contrato por su amistad tan valiosa,
mientras tenía en mente que no debía dejar que nadie se dé cuenta porque si no lo echarían de la fiesta peor que a Ye Chen. Así seguía manteniendo las apariencias, y aunque el señor Wu le repetía que estaba totalmente cancelado, este se mantenía terco, decía que todo estaba bien, y actuó tan bien que incluso el prota creyó que aún no le habían notificado lo que ordenó. La nenita sale para felicitarlo por su éxito en la renovación del contrato, a lo que Ma-kun afirma que tuvo una charla agradable, y mientras todos brindaban por su supuesto éxito él simplemente agradecía, aunque no podía evitar derramar unas lágrimas al tomar con todos. El prota se percata de su extraña actitud, más aún cuando Ma-kun se tomó toda la copa de porrazo, pero la que sí se dio cuenta fue Kim Hong-yang, que le preguntó por esas lagrimitas, a lo que este se excusó con que el licor era fuerte y se raspó la garganta. Ante eso Ye Chen le aconseja que no fanfarronee en un lugar así, trató de exponerlo exhibiendo que su contrato de renovación ha sido revocado, y él, viendo que ya valió su mentira, admite que sí le quitaron su licencia para gestionar, pero se inventa que es porque el modelo de negocio cambió. Obvio, el prota y todos los demás sabían que estaba mintiéndose incluso a sí mismo, y Ma-kun le saca en cara a Ye Chen que se crea importante cuando no es más que un muerto de hambre, mientras que la gente empezó a dudar si de verdad el prota fue capaz de despedirlo. Tranquilizándolos a todos sale Sulan, diciéndoles que el prota no tiene ningún poder si solo es alguien del campo con familia campesina, y escuchando eso todos vuelven a convencerse de que no es nadie, ya que si lo fuese no hubiese soportado que lo traten como un perro. Al mismo tiempo que todos seguían chismorreando, la vieja ordena algo, lo cual consistía en votar a Ma-kun, quien a pesar de ofrecer su vino caro fue rechazado y llevado, mientras que el prota viéndolo piensa en lo materialistas que son esa clase de personas, entendiendo por qué es que su laica le fue infiel por dinero. Después, cuando empezaba el banquete oficial, la gran Putrix pasando por su lado le indica que coma primero para luego ir a divorciarse, añadiendo que no arruine en el cumpleaños de su vieja, a lo que este asiente yéndose a comer en una mesa, y en eso choca cucharas con una chica, la cual exagerada se asqueó de haber chocado con un inútil. Ye Chen se queda viendo la sopa de papaya, que era buena para el crecimiento del pecho, y dirigiendo la mirada hacia la mujer le dice que ella no necesita comer papaya, a lo que ésta levantándose molesta le exige una explicación del por qué lo dice, y a pesar de que era evidente la respuesta él solo le deja la sopa para que se la tome ella sola, mientras la mujer pensaba que él era un tipo odioso incapaz de verlo a los ojos. Va a donde la vieja obvio para quejarse, mencionando que no debería dejarlo comer ahí cuando ni siquiera trajo un regalo, pero esta a pesar de su insistencia le respondió que su familia tiene palabra y ya habían dicho que lo dejarían comer antes de firmar el divorcio. Ye Chen, escuchando todo, recuerda que gracias a la vieja pudo cumplir su misión, ya que ella era la única que se oponía al divorcio por su difunto esposo, por lo que cree que debería darle un regalo de despedida y hace una llamada para encargarlo. La gran Putri, toda una conchuda, con sarcasmo le reconoce que siquiera tenga conciencia, pero lo rechaza de antemano dizque porque su familia no acepta basura, y ordenándole que cancele su pedido de regalo se ofrece ella misma a preparar un regalo decente. Sin embargo, nuestro prota no escucha puctas y sin hacerle caso sigue comiendo. A los 10 minutos el repartidor que venía con el regalo del prota fue detenido por el personal de servicio, y el Rappi, explicando que el regalo era para la cumpleañera, logró entrar. La nenita se ofende de que hayan permitido el ingreso de un repartidor, pero este les cuenta que el dueño de un Rolls Royce que se atascó en el tráfico le encargó a él que les trajera eso, y ya así la nenita aceptó el regalo a pesar de que no sabía de quién se trataba. Curioso, abre la caja y se queda desconcertado viendo que era una jadeíta tipo hielo de altísima calidad valorado en 10 millones, era la joya más fina entre todas, lo que se notaba al instante ya que llamó la atención de todos con tanto brillo que emitía. Confundidos se preguntaban quién era el multimillonario y por qué lo entregó tan fácilmente a un repartidor, mientras que el claro responsable seguía comiendo su chaufita. Los demás seguían deslumbrados con el brazalete de jade, convencidos de que ese era el regalo más costoso entre todos, pidiendo que la vieja les presente al que le envió tal regalo. Pero probándose el brazalete admite que ni ella misma sabe de quién se trata, y entre las dudas de la multitud la mujer papaya queda maravillada, sugiriendo que quizás algún pretendiente se lo envió a ella. Esta teoría cobró sentido a todos ya que tenía un cuerpazo capaz de seducir a cualquier hombre de la ciudad,
Y Wang Ziqiang, orgulloso de su hija, apoya la idea alegando que además de bella tiene millones de seguidores en el TikTok, por lo que deduce de que se trata de un heredero rico. Kim Hong-jan lo felicita por adelantado creyendo que su futuro yerno no es cualquier cosa, a lo que este sonrojado agradece, mientras que nuestro prota, cansado de ver cómo la gente prefería creer tonterías en vez de aceptar que él dio ese regalo, le pregunta a la gran Putrix si ya terminó de comer y como ya lo hizo la apuró a ir al registro civil. Después de todo ya comieron y ya entregó su regalo. Ella desconcertada le pregunta cuándo es que dio su regalo, y cuando señala que era ese brazalete de jade al toque, Wang Ziqiang interviene enojado, negando que sea eso posible porque él no podría ni en su vida ganar 10 millones, y para no perder la racha la mujer papaya se sigue creyendo que ese regalo fue de un pretendiente de ella, mientras que la nenita le reclama que se esté adjudicando cosas que otros enviaron. Ante eso la gran Putrix se avergüenza apurando al prota para que de una vez se divorcien, aunque antes él se dirige a la vieja mencionando que para bien o para mal fueron familia esos 3 años, y reiterando que ya le dio el brazalete le desea un feliz cumpleaños. Zulán, acusándolo de fanfarronear, le grita que se largue de una vez, y la nenita, seguro de que se iría de la ciudad, se burla diciéndole que no quiere volver a ver su rostro, a lo que este firme le responde que si se va o no depende solo de él y de nadie más. Cuando sale de la fiesta, ve a la Putrix junto a Fan Chao, el cual menospreciándolo le dijo que no merece subir a su lujoso carro, así que se va sugiriéndole que se vaya en su bicicleta pueblerina, pero este tranqui solo esperó un Uber. Luego en el registro civil reciben sus actas de divorcio, y Ye Chen se sentía aliviado de que por fin dejó de ser el yerno de esa familia, a lo que Fan Chao, llamándolo yerno desechado, le menciona que luce 1000 veces peor. Sin embargo, nuestro prota repite que ya no quiere volver a tener nada que ver con ellos, pensando más bien en su nueva misión, que era dedicarse de lleno a sus negocios. Cuando se va en su Uber, la gran Putrix se queda gritándole que es un bastardo inútil, indicándole a Fan Chao que lo siga para ver si se iría de la ciudad, lo que este obvio aceptó, y acelerando el carro se reía, seguro de que iría directo a la estación de trenes para largarse. Después de todo, ahí ya no tenía futuro y ni un centavo ahorrado. La gran Putrix le dio la razón, aunque extrañamente sintió una mala espina al ver la expresión que vio en el prota, y al seguirlo Fan Chao queda confundido porque Ye Chen no estaba de camino a la estación, a lo que Putrix sugiere que quizás se va hacia el aeropuerto, pero su dirección era hacia el distrito del lago Tumamá, y ella, realmente confundida, se pregunta si de verdad planeaba quedarse en la ciudad de Yunzhou. Fan Chao arrogante menciona que de seguro está buscando un hotel barato para pasar la noche, de ser así usaría sus contactos para evitarlo. 10 minutos después lo siguieron hasta el hotel más lujoso, cosa que los dejó atónitos creyendo que fue a pedir trabajo de mesero. La gran Putrix se ofende pensando que al prota le valió madres la influencia de su familia cuando le cerraron las puertas en todos los sectores, mientras que Fan Chao hace una llamada al gerente de dicho hotel diciéndole que no contrate por nada del mundo a nadie llamado Ye Chen, y la respuesta lo dejó atónito. Resulta que nadie con ese nombre fue a pedir trabajo, preguntándose entonces qué es lo que hacía el prota ahí dentro, llegando a la conclusión de que se estaría hospedando, y la gran Putrix le responde que eso es imposible ya que después del divorcio ella se quedó con todas sus tarjetas bancarias y solo le dejó unos pocos billetes. Sabiendo que hospedarse ahí estaba como mínimo 8.000, deciden entrar y preguntar sobre él, enterándose que Ye Chen ya pagó por adelantado por 7 días, y creyeron que ocultó de ellos más de 50.000 yuanes, y la gran Putrix lo acusa de que se robó dinero de la familia Wang cuando hacía las compras en el supermercado. La recepcionista les aclaró que el prota no estaba en una habitación normal. Sorprendiéndolos les dijo que estaba en la suite presidencial, a lo que Fan Chao hace las sumas y pálido se da cuenta que en realidad gastó 560.000 yuanes, y volviéndose hacia la Putrix le pregunta si de verdad Ye Chen consiguió tanto dinero robando de los gastos de su familia. Dirigiéndose hacia la recepcionista exasperado confirma si realmente el prota pagó 560.000 yuanes, a lo que ésta le responde que sí y que además le dio una propina de 10.000, y la gran Putrix enojada le reclama a la chica que nadie le dio permiso para aceptar dinero de su familia Wang, cosa que avergonzó a Fan Chao, el cual le hace ver que esa simple propina es lo de menos, lo que importaba era saber cómo el prota consiguió ese dinero, porque era obvio que no lo consiguió robando en unas pequeñas compras durante 3 años. Y esta, sintiendo, sugiere que quizás robó una de las antigüedades de la vieja, ya que él siempre iba para pasear a los perros. Fan Chao le da la razón, indicándole que avise a su familia para que revisen si falta algo,
y mientras tanto en el cumpleaños de la vieja todos seguían hablando sobre el misterioso millonario que entregó el brazalete. Al mismo tiempo Kim Hong-jan se mostraba ansiosa, también quería saber quién era el autor de tal regalo, y pensaba que esa persona ya debería de estar ahí a pesar del tráfico, quedándose extrañada preguntándose si acaso el prota de verdad envió el regalo. En eso Sulan recibe la llamada de su hija informándole sobre lo ocurrido, pidiéndole que vaya rápido a la casa de la vieja a revisar si faltaba alguna antigüedad, asegurando que Ye Chen se robó cosas de la familia y las vendió. Sulan exaltada grita que el prota es un verdadero inútil, y escuchando todo eso Kim Hong-jan se calma convenciéndose de que no debió pensar de más de un vulgar ladrón. Sin más se levanta para despedirse, diciendo que tenía cosas que hacer, y la vieja despidiéndola cortésmente le menciona que esperará que el asunto de financiación sea exitosa, lo que ésta asiente, y los demás aprovechan también para irse pensando que el millonario oculto no vendría. Después le hablan a la vieja sobre el supuesto robo. Sulan le contó que el prota gastó sospechosamente casi 600.000 yuanes para hospedarse, y la vieja con un golpe fuerte en la mesa lo maldice. Pero como todavía quería esperar al que le envió el brazalete de jade y no quería arruinarse el día, ordena a su nietecito y a Wang Xiyuan que vayan a su casa y revisen qué falta. Rápidamente se dirigen a la casa de la vieja y dividiéndose el trabajo buscando pieza por pieza si todo estaba en su lugar, y 20 minutos después por su lado de Saohie no faltaba nada. Por el lado del Wang Xiyuan tampoco, lo que era prueba de que Ye Chen no había robado nada a la familia. La nenita se inventa que aún no terminó de revisar, supuestamente quería estar seguro, pero era obvio que tramaba algo. Se fijó en el reloj que usaba su abuelo cuando estaba vivo, y sabiendo que solo habían 48 en el mundo y costaba 5 millones, decide que a partir de ahora el ladrón de esa joya sería Ye Chen. Rápidamente finge sorpresa diciendo que faltaba un reloj en la habitación, y para los otros mongoles fue claro que el prota lo vendió para pagar la suite presidencial. Así Wang Xiyuan llama a la vieja para informarle sobre la pérdida del reloj, a lo que esta enojada le ordena que lleven al prota a rastras para darle su lección, y cuando la nenita escucha eso se niega a ir temiendo que malogre más su cara, así que finge estar adolorido. Con eso dice que se iba a ir para el hospital, dejándole todo el asunto a Xiyuan, por lo que este llama a su hija para avisarle el notición, y esta que aún estaba en el hotel Tu Mamá, escucha sorprendida todo, dispuesta a ir a hacerle problema para demostrarle a Ye Chen que no debió atreverse a robarle a su abuela. Exige a la recepcionista que le diga cuál era su número de habitación, mientras que Fan Chao le preguntaba qué estaba haciendo, a lo que esta con brillitos en los ojos le respondió que llevaría de vuelta al prota para hacerle pagar. Pero Fan Chao se dio cuenta que ella parecía entusiasmada por ir a verlo. Pidiéndole que se calme le explica que no puede meterse con el dueño de ese hotel, por lo que mejor era llamar a la policía. Sin embargo la Putrix lo aleja llamándolo cobarde, decidiendo que iría sola si es que él no tiene huevos, y al llegar a la habitación golpea fuertemente la puerta exigiéndole a Ye Chen que la abra de una vez. Cuando este sale queda maravillada, viendo lo papucho que estaba recién acabado de bañarse, y el prota le reclamaba que lo esté molestando incluso divorciados, pero ella no pudo dejar de mirarlo sonrojada. No podía creer que tenga el cuerpo tan marcado, lamentándose incluso de no haberlo sabido antes para admirarlo hace tiempo, y desviando la mirada va con lo importante preguntándole si él se robó el reloj de marca de su abuelo, cosa de lo que él ni tenía idea de qué era, pero ella lo acusó de hacerse el tonto, segura de que solo él pudo habérselo robado. Para comprobarlo le señala que de otra manera no pudo haber conseguido una suite presidencial en un hotel tan lujoso, y Ye Chen ya sin sorprenderle nada de lo que haga esa familia Wang, cordialmente la llama señorita Wang jurándole que jamás ha tocado ni un hilo de su familia y mucho menos les robó. Ante eso la gran Putrix siente un dolor en el pecho ya que él nunca la llamó de esa manera, pues lo que antes le decía era puras cosas de amor halagándola por su hermosura y delicadeza, y cuando le pidió que se vaya, esta loca le preguntó por qué tenía tanta prisa, creyendo que ya tenía otra mujer. Ye Chen le deja claro que si está con otra no es asunto suyo porque ya están divorciados, y para que se vaya le advirtió que llamaría a seguridad, cosa que la dejó atónita ya que nunca antes la rechazó, así que saca su celular para llamar a la policía y se encarguen de arrestarlo. Le señaló que por robar 5 millones se iría a la cárcel más de 15 años, y cuando le ofreció solucionar todo con que se arrodille ante ella, este ya le había cerrado la puerta. Escuchando sus gritos él la ignoró y siguió alistándose pensando en lo tonto que es amar si tratan de humillarte. La gran Putrix enojada le avisa que ya llamó a la policía y que se prepare para ir a prisión,
pero esto llegó a los oídos de la vieja, la cual quería reclamarle que haya llamado a un extraño para solucionar los asuntos de la familia Wang, y Sulan intermedió por su hija diciendo que seguro lo hizo porque hubo problemas. Además le recuerda que ya no podrían castigar al prota con sus reglas familiares ya que ya no es de la familia, y esta finalmente lo deja pasar, pensando en que ese mantenido terminó siendo una mancha en el apellido de los Wang. 10 minutos después en Hotel Tu Mamá llegaron los policías, y la gran Putrix acusó al prota de haber robado un reloj para venderlo y quedarse en ese hotel con mujeres contratadas, así que estos indicaron a la recepcionista que llamara a Ye Chen, pero el susodicho se encontraba plácidamente durmiendo. No contestó ni siquiera las llamadas de la gran Putrix que pensaba que no lo hacía por tener conciencia sucia, y ante eso los policías deciden subir ellos mismos. Tocan su puerta y el prota recién despertándose sale, a lo que los policías le explican que ha sido denunciado por robo a la familia Wang, cosa que este obvio negaba, y los policías mencionan el hecho de que perteneció a la familia Wang y que el único dinero que conseguía era como repartidor de comida. Con esa información era sospechoso que consiguiera tanto dinero como para quedarse en un hotel tan lujoso, así que este les pide un momento, yendo a recoger el contrato de transferencia de acciones del grupo Huazeng, indicándoles que él es ahora el mayor accionista y nuevo CEO de Huazeng. Además les mostró su tarjeta de presentación, a lo que estos se sorprenden al ver que era una metálica suiza con diamantes y que costaba 10.000 yuanes, y uno sugiere que es demasiado exagerado y extraño, por lo que temiendo que sea falso deciden consultar la información en la plataforma Ojo del Cielo. El prota les explica que el fundador de esa vaina fue el compañero de su segundo hermano en la universidad, y como aún no tomaba oficialmente su posesión le pidió que ocultara su información, así que llama al fundador llamado Sang Chao, contándole la situación y pidiéndole que habilite su perfil solo por 10 minutos. Con eso listo le señala a los policías que ya pueden revisar la información en Ojo del Cielo, cosa que estos hacen y sorprendidos ven que ahí figuraba su nombre. Pero ellos todos unos conspiranoicos plantean que pudo haber hackeado la plataforma, a lo que Ye Chen a pesar de que no quería presumir de su riqueza decide mostrarles su cuenta bancaria para que dejen de dudar tanto. Estos quedan pasmados sin poder creer lo que veían, su saldo era de más de 10.000 millones. Mientras que el prota agradecía haber firmado un acuerdo prenupcial con la Putrix ya que así esta no tuvo ni idea de cuáles eran sus verdaderos activos, y les dijo a los policías que esa solo era una de sus tarjetas, pero eso era suficiente para dejar en claro que ni todas las propiedades de la familia Wang valía la mitad de lo que él tenía ahí, así que era obvio que no necesitaba estar robando. Los policías entendiendo que era el hijo de una familia increíblemente rica le preguntaron por qué aceptó estar de perro en la familia Wang, a lo que este les cuenta que fue un arreglo familiar al cual no se pudo negar, y les pidió que guardaran su secreto, especialmente que no le dijeran nada a esa familia Wang ya que no quería tener nada que ver con ellos. Ante eso los policías quedaron confundidos sin entender la manera tan extraña en la que piensan los ricos, y prometiendo que mantendrían en secreto su identidad se despiden, disculpándose por interrumpirlo. Cuando llegan al vestíbulo del hotel le sugieren a la gran Putrix que regresen a la casa de la vieja y busquen mejor, pero esta insistió en que Ye Chen fue quien les robó, argumentando nuevamente que no pudo haber conseguido tanto dinero él mismo. Al escuchar cómo lo llamaba muerto de hambre estos se quedan en silencio, preguntándose desde cuándo existen muertos de hambre que tienen 10.000 millones, y explican que no tienen derecho a arrestarlo porque no hay pruebas contundentes, por lo que si insistían en que lo detuvieran tendrían que presentar videos o fotos donde se evidencie el robo. Además le aconsejan a la gran Putrix que deje de insultar a su ex marido después de todo lo que vivieron, a lo que ésta se excusa con que ella no lo habría dejado si hubiese tenido un poco de ambición, y con esto uno de los policías se sorprende, mientras la Putrix se enorgullecía preguntando si vieron a Ye Chen arrepentido. El policía dejándola confundida simplemente le hizo una señal, pensando que la que debería estar arrepentida es ella si ha dejado al CEO del grupo Huazeng, y antes de que se vayan les preguntó si el prota tenía alguna mujer en su habitación, a lo que le responden que estaba solo. Escuchando eso la gran Putrix se alegra, creyendo que él todavía la amaba, y por su lado Fan Chao se percató del extraño comportamiento de los policías al estar tan respetuosos con Ye Chen. De repente la gran Putrix recibe la llamada de la nenita, quien quería saber si ya llevaron a la comisaría al infeliz, a lo que ésta le cuenta que necesitan pruebas para arrestarlo, ya sea una evidencia o un recibo de que vendió el reloj. Obvio no existía nada de eso porque la nenita es el ratero, pero a este malvado se le ocurrió falsificar un recibo de venta a nombre de Ye Chen,
pidiéndole a la gran Putrix que lo deje en sus manos para supuestamente investigar bien y encontrar a quien se lo vendió. Aunque por algún motivo la gran Putrix no pudo evitar preocuparse de que el prota vaya a la cárcel, recordando cómo él la atendía hasta para hacerle su rizado en el cabello, mientras que Fan Chao se le quedó mirando como un verdadero simpático. Se le acerca proponiéndole que se queden en el hotel para aprender anatomía del apareamiento, sin embargo la Putrix con una cachetada le reclamó que se atreva a pensar en eso cuando ni siquiera pudo deshacerse de un estorbo. Y Fan Chao, viendo que no se le armaría la diversión, echó toda la culpa al prota, prometiéndose que le haría pagar. En ese mal momento un personal de servicio le comenta que esa Putrix era puro fuego, a lo que este furioso lo alza de la camisa ordenándole que le informe de inmediato cuando vea que Ye Chen salga del hotel. Al día siguiente a las 6 de la mañanita nuestro prota salía farmeando aura y llamando la atención de la recepcionista, quien incluso piensa que parece alguien de Elte, preguntándose quién sería la afortunada de convertirse en su esposa. Mientras tanto el perro de Fan Chao hizo una llamada para informarle a su jefecito que ya salió, y cuando siguió al prota se percató de que se dirigía al centro de la ciudad. De esa manera en 20 minutos Ye Chen llegó a la empresa del grupo Huaseng, queriendo ver qué cara pondría Qin Hongyan cuando lo vea como el presidente, y al mismo tiempo Fan Chao se preguntaba qué hacía él en ese lugar. Creyó que iría para buscar venganza contra la señorita Qin, y aprovechando esa oportunidad para ganarse su favor agarra su celular, procediendo a llamarla, y haciéndole recordar quién es él. Le dice que habían hecho un brindis en el cumpleaños de la vieja. Ya con eso le advierte que el prota está en su empresa para vengarse de ella, pero Qin Hongyan le respondió que no se preocupe, segura de que no podría subir ya que el edificio tiene control de acceso y seguridad. Y Fan Chao le cuenta que Ye Chen ya pasó el control de acceso con una tarjeta, por lo que alterado sugiere que quizás está escondido en su oficina para hacerle daño, mientras que Qin Hongyan se exalta sin poder creer que él tenga una tarjeta de su empresa. Bueno muchachos, este es el último capítulo disponible, así que si quieren una continuación ya saben lo que tienen que hacer.